Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Estamos muy felices que hoy es sábado, que podemos descansar de las responsabilidades durante esta semana y podemos enfocar nuestra mente en nuestras preguntas, lo que está pasando en nuestra vida, podemos ponerlo en las manos del Señor. Entonces, aquí estamos transmitiendo desde México. Bueno, podemos hablar poquito más en un segundito, pero ahora queremos invitar el Señor a nuestro medio. Eso es lo más importante. El Señor no va donde no está invitado. Entonces, queremos invitarlo formalmente. Y Alison está aquí con nosotros y ella va a comenzar con una palabra de oración. Inclina nuestros rostros. Oramos. Santo Dios que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Hoy, Señor, es sábado, un día donde ponemos todas nuestras responsabilidades, todas nuestras cosas al lado, para estar aquí contigo, Señor. Le agradecemos por la oportunidad de estar aquí, Señor, que más y más podemos repartir su palabra y decirles a otros, aquí está el Señor y hoy es su día. Te agradezco por las bendiciones que nos has dado. Aunque muchas cosas están pasando en el mundo que a muchas personas le asustan, aquí estás con nosotros, Señor, y aquí nos estás protegiendo. Por favor, danos paz en este día, como usted nos promete. Y, Señor, en su nombre, amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy. Somos el Proyecto Fuerte Pregón y como familia aquí estamos para servirles en el nombre del Señor. Bueno, quiero dar la bienvenida a Alison, que está aquí a mi lado, pero estamos en vivo. Esta transmisión no es pregrabado. Gracias a Dios que estamos todos aquí como familia. Y el pastor también está aquí. Ustedes van a ver el pastor cuando él comience de hablar, la pantalla va a cambiar, pero en este momento yo quiero dar la bienvenida, aunque no está aquí enfrente de la cámara, pero la tía Cristal está con nosotros también. Gracias a Dios que podemos estar juntos como una familia de ayudar a los otros miembros de la familia en una manera completa y unido. Bueno, como digamos en inglés, all hands on deck. Todos los participantes están aquí para recibir sus órdenes, para apoyar la familia, y ustedes van a recordar por las últimas 2 semanas, el pastor y yo hicimos algunos reportes de el accidente que pasó en nuestra familia del hermano Ramón Rivera y su hija y el esposo. Y, bueno, había varios miembros de la familia que estaban en el carro. En este momento estamos todos aquí, estamos para apoyar a los diferentes miembros. Había varios miembros de la familia en este momento apoyar a los diferentes miembros en manera médica, compañerismo, en cuidar, para mantener todo orden, mientras que tenemos que hacer decisiones. Y estamos muy felices por las oraciones. Estamos recibiendo muchas llamadas de hermanos que quieren poner su granito de arena en forma de oración, en forma de apoyo financiero. Y estamos aquí para decir muchas gracias. Todo esto nos ayuda en ánimo y en manera espiritual. Entonces, queremos seguir con los jóvenes. Alison tiene su versículo inspirador. Ojalá que lo que ella comparte con ustedes en el día de hoy puede dar ánimo espiritual a ustedes. Entonces, Alison, ¿cuál fue el versículo que te gustó más en el día de hoy?
Hola a todos, un muy feliz sábado. Hoy yo les quería compartir un versículo que se encuentra en Romanos 1:8. Si podrían abrir sus Biblias conmigo. A ustedes. Entonces, Alison. Todavía ahorita no es fácil hacer eso, que muchas personas tienen su propia opinión y tienen sus propias maneras de pensar, y a las personas pues le da miedo y le da vergüenza. Pero aquí Pablo está demostrando no solo la gracia a las personas, pero la gracia a Dios, porque él sabe que de parte de Dios, Dios nos da la fortaleza de compartir la palabra. Yo le quería compartir una reflexión chiquita que encontré que a mí me gustó. Y se empieza a decir las gracias del apóstol, pues el apóstol. Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, dice Pablo. Después de los anteriores saludos, tan sencilla expresión encienda una lección de fundamental importancia, pues el que no se da cuenta de lo que debe a Dios, abriendo su corazón delante de Él, en sincera acciones de gracia, no puede disfrutar de la plena comunión con su Padre. El creyente desagradecido o quejoso anda mal y hará bien el volver a contar las bendiciones que el Señor le da. Aquí Pablo no solo da gracias a su Dios por dones personales que había recibido, sino acerca de todos vosotros, con referencia a los creyentes de la iglesia de Roma, que nunca había visto y que debía poco a su ministerio personales hasta aquella fecha. He aquí la muestra de un corazón ensanchado por la gracia de Dios, que se gozaba en todo cuanto el Señor hacía, valiéndose del ministerio de siervo que fuera. Tal gracia es por Cristo y frente a mi Dios, al Dios conocido, en cuya presencia vivía. Si no gozamos en todo cuanto el Señor obra, por medio de la persona que sea, es dudoso que nosotros estemos obrando en la potencia del Espíritu, existiendo el peligro de trabajar por nuestra cuenta en la viña del Señor, con el pretexto de servirle a Él. Por la gracia de Pablo duele dar a Dios al ver la gracia suya en los creyentes. Véanse ejemplos en él. Pues como dice en esta reflexión, que no solo debemos darle gracias a Dios, como así de decirlo, pero sinceramente en nuestro corazón, porque ya sabemos que todas las cosas que tenemos no son de dar, no es como, pues mañana voy a tener otro día y así es. No, todo lo que tenemos, todo, el aire que tenemos, los minutos que tenemos con nuestra familia son bendiciones de Dios y no son algo de solo decir, gracias Señor, pues gracias por otro día, pero ya me la esperaba. No, es algo sincero de nuestro corazón diciéndole, Señor, yo sé que tú eres creyente, que tú me diste todo y tienes muchas cosas de hacer, muchas personas de también estar con ellos, pero todavía me das otro día de vivir. Y así debemos darle gracias al Señor. Hoy voy a leerlo una vez más en Romanos 1:8, que dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe divulga por todo el mundo. Espero que este versículo le gustaron y que lo pueden subrayar en su Biblia. Gracias por estar aquí conmigo escuchando la palabra de Dios y espero que este sábado sí les pueda bendecir bastante. Gracias. Muchas gracias, Alison, por compartir este versículo. Es cierto, jóvenes, subraya estos versículos en su Biblia para será más fácil de encontrarlo de nuevo. Entonces, gracias, Alison, por compartir tus palabras muy sabias. Bueno, hermanos, quiero repetir que estamos transmitiendo en vivo. Aquí estamos en México.
con la familia, todos estamos ayudando como podemos. Y en este momento yo quiero pasar el tiempo al pastor, quizás que él tiene algunos detalles para compartir, pero sí, estamos muy felices de estar aquí como familia. Entonces, papi, ¿qué tiene para nosotros? Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días, queridos hermanos. Muy feliz sábado para cada uno de ustedes, en donde quiera que se encuentren. Damos un especial agradecimiento a nuestros hermanitos que han seguido, orado y colocado delante del trono de la gracia la situación por la cual ya estamos entrando a la cuarta semana desde que sucede el incidente, pero no habíamos tenido oportunidad de dar un reporte más detallado y más exacto de qué es lo que sucedió. Entonces, quisiera el día de hoy aprovechar de una forma cortita tres cositas. Número uno, me gustaría dar un pequeño reporte. No quiero dar todos los detalles porque prácticamente esta semana entramos a la cuarta semana en donde se va a definir muchas cosas de las personas que participaron del accidente y que venían en el vehículo. Entonces el reporte pues tendrá que ser parcial porque aún nosotros desconocemos todavía la culminación de qué es lo que va a suceder. En segundo lugar, vamos a dar una reflexión el día de hoy que hemos titulado Los que aman a Dios y va a estar basada en el libro de Romanos 8:28, un solo versículo, pero vamos a intentar dar una aplicación un poquito diferente en la cual esta aplicación puede sonar un poquito directa o cruda, pero al final del día, amigo y hermano, toda persona que está pasando pruebas, tempestades, dificultades, enfermedades, pérdidas y la lista. Romanos 8:28, 2000 años después, sigue siendo todavía el versículo por excelencia que nos trae esperanza, que nos trae paz y que sobre todas las cosas nos trae consuelo, que al final del día Dios está al control. Y hoy vamos a hacer un análisis acerca de ese versículo y esperamos que pueda ser de bendición. Y lo hacemos no en el contexto de que, qué fácil es hablar acerca de ese versículo cuando todo está bien. Es exactamente lo opuesto. Es hablar de ese versículo cuando todo está mal y cuando de repente la fe es probada y de repente aún escasea, o de repente el fenómeno de la duda puede entrar en nosotros como cristianos. Ahí eso prueba de qué estamos hechos en verdad. Claro, ir a la iglesia cada sábado y cantar mientras todo está bien, pues eso lo puede hacer cualquiera. Pero cuando la prueba azota a tu vida y llama a tu puerta, ahí es donde se demuestra la solidez del carácter tuyo y mío como cristianos, y de eso queremos hablar el día de hoy. Y al final queremos hacer un agradecimiento muy, pero muy especial a todos nuestros hermanitos y hermanitas, guerreros de oración, misioneros, personas que saben que Cristo pronto viene y llueve, trueno, relampaguee, siguen haciendo la obra del Señor, y a todos los hermanitos y hermanitas gedeonas que han colocado su granito de arena para que pues en medio de esta prueba, pues al que Dios le toca el corazón y pone su granito de arena financieramente, pues bueno, se sigue adelante con los 5 que estuvieron involucrados en el accidente, y eso será en la parte final. Así es que durante la semana, tal vez los hermanos que vean la repetición o el pregrabado conozcan un poquito más a detalle acerca de la situación, y entonces de esa manera la semana que viene, si Dios nos da la vida y si todo sale bien,
les daremos ya la continuación del reporte si Dios así lo permite. Quisiera comenzar haciendo una palabra de oración y pedirle a Dios que nos bendiga en no solo el reporte, sino en la presentación de su palabra y que pueda traer a su pueblo, especialmente aquellos que se identifican en medio del dolor y de la prueba, que vean que al final del día Dios está siempre al control. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque tus caminos definitivamente no son los nuestros y porque en nuestra mente finita tenemos un límite en entender la infinidad de tu amor, de tu poder y de tu sabiduría, a la cual nos escondemos en tu sombra en el día de hoy para pedir paz, reposo y sobre todo una nota de esperanza en medio de las pruebas que tal vez muchos de mis hermanos están pasando, muchos de mis hermanas están pasando, muchas familias están siendo azotadas, quizás por el espíritu no de la enfermedad o de la prueba, sino de la duda, de pensar que al final del día si realmente Dios sigue todavía con nosotros. Y te queremos pedir que nos puedas ayudar para que al abrir tu palabra a todos nosotros juntos nos pueda traer una nota de paz y de seguridad de saber que, como dijo el apóstol Pablo, si Dios con nosotros, no hay que temer. Nadie puede estar contra nosotros, ni nadie puede arrancar la semilla del amor y de la confianza que tenemos hacia nuestro Creador, que hasta ahorita nunca nos ha fallado. Bendición que pedimos humildemente bajo la dirección de tu Santo Espíritu, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy esta programación está siendo transmitida por todas las plataformas. Realmente no hay videos, es simplemente una meditación espiritual que se va a dar. Pero vamos al reporte. Bueno, hace varias semanas ya, estamos entrando a la cuarta semana, pero 3 semanas atrás tuvimos una convocación en Florida. La anterior convocación también había sido en Florida, en Jacksonville, pero en este caso fue en el corazón de Florida, en el puro centro que tuvimos esta convocación y fue de gran bendición. Cada convocación siempre llena el corazón y los hermanos que vinieron de diferentes lugares venían con un real deseo de conocer el momento profético en el que vivimos, las cosas que están pasando a nuestro alrededor, cosas que no voy a hablar en este momento, ya llegará su momento, desde las guerras provocadas en 16 diferentes lugares del mundo y algunas de ellas que tienen que ver con carácter atómico, las redadas de migración de los Estados Unidos, el estado de pánico literal que en este momento hay en la comunidad hispana, en el cual Estados Unidos está dando grandes cambios delante de nuestros ojos, a la cuestión de la posibilidad de una recesión y reseteo económico a nivel global. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios en referencia a eso? Todo eso lo vamos a hablar cuando venga la oportunidad de poder hacerlo. Cómo están cayendo las economías, hablaremos un poco de las proyecciones de lo que está sucediendo ya en Bolivia, lo que está sucediendo y se proyecta para Colombia, para Perú, y no hablemos de Cuba, no hablemos de Venezuela, y la lista sigue, y sobre todo también las proyecciones que vienen para Estados Unidos y para el mundo. La profecía no se alcanzó, nadie lo puede dudar, ese no es nuestro tema el día de hoy, pero en el contexto de eso estábamos hablando en la convocación que tuvimos hace poco tiempo en el centro de Florida y abrimos el corazón, fue muy bonito, se abrió la palabra profética, vimos la mano del Señor y ese mismo día que comenzamos la misma campaña recibo una llamada y la llamada era que recién el accidente había sucedido. El viernes, en la tardecita, tanto mi padre como mi madre, mi hermana menor, es Alicia. Alicia es mi hermana mayor,
y mi otra hermana, que se llama Patricia, es la hermana menor. Mi hermana menor, junto con su esposo y su niña de 15 años, junto con mis papás, venían de regreso para la ciudad de Aguascalientes, aquí en México. Entonces, de alguna manera, pareciera de que la llanta izquierda explotó, el carro se salió de control y la serie de eventos que siguieron después fueron literalmente tristes. Lamentablemente, ese accidente, mi cuñado es llamado al descanso. Él sale como un proyectil. Dios lo llama descanso en ese momento. Mis padres, el carro al ser impactado se cambia de carril. No se sabía a ciencia cierta si golpeó una pared o una montaña de tierra, pero el carro empieza a dar vueltas. En esas vueltas es donde pasan los eventos, tanto de mi padre como de mi madre, mi hermana y de mi sobrina. Mi hermana, quizás por la cuestión de la adrenalina, estuvo tratando de ayudar tanto a mi cuñado como a mis padres, mi sobrina, aunque ella misma ha pasado ya 3 semanas completas en el hospital, en donde existía la posibilidad de un quiebre de su columna vertebral, pero la adrenalina, la ayuda del Señor, pues ella estaba más al pendiente de los otros pasajeros y me llamó. Sonó mi teléfono, yo ya estaba dormido en Florida y sonó el teléfono 3 veces. Cuando sonó la tercera vez me desperté y fue cuando me dice, hemos tenido un accidente, manda a mis hermanos para acá. Y ya nos comunicamos con nuestros hermanos, les dejamos saber y pues ya intervienen nuestros hermanos, viene la policía, viene la Cruz Roja y prácticamente se divide la familia entre diferentes hospitales. En ese momento, pues no solamente oramos, sino imagínense, al otro día teníamos que dar una convocación de predicación de todo el día, conociendo que estaban en estado crítico en el hospital, la familia, pero había venido gente de todos lados a escuchar la palabra del Señor. Pedimos fuerza de Dios para poder hacer lo correcto, y eso es lo que dice el Espíritu Profecía. Tú tienes que hacer lo correcto porque es correcto, lo demás déjaselo a Dios. Y literalmente lo que había sucedido, pues ya no estaba en manos mías, estaba en manos de Dios. Claro, podíamos dar apoyo espiritual, moral, pero al final del día nuestra oración era importante y compartir la palabra de Dios al mismo tiempo con nuestros hermanos era muy importante. Al otro día, el domingo, terminando la convocación, el avión, en vez de haber llegado para donde estamos en Texas, inmediatamente salimos para Aguascalientes pidiendo a Dios que nos diera oportunidad de llegar porque se rumoraban muchas cosas, que tal vez mi papá ya esa misma noche iba a ser llamado al descanso. Mi madre tenía contusiones en muchos lugares del cuerpo. Mi sobrina tenía varias costillas fracturadas y por supuesto mi querido cuñado ya había sido llamado al descanso. Después mi hermana también había sido hospitalizada. Entonces entramos en una labor pues de no solamente espiritual con la familia, sino de ungimiento, tanto con mi padre, con mi hermana y con mi mamá. La Biblia que utilizamos para ungir fue precisamente esta Biblia que ustedes pueden ver aquí. Y el primero que fuimos directamente al hospital fue con mi papá. Sentíamos que había cosas muy extrañas, como que el enemigo estaba airado, y no les puedo contar todos los detalles porque había muchas cosas muy raras que estaban sucediendo. Por ejemplo,
la máquina que estaba proporcionando oxígeno a mi papá, que tiene una conexión fuerte cuando tú la metes en el outlet de la pared, pues no son contactos flojos, sino son contactos fuertes, se desconectó sola y la máquina se apagó. Y era el momento que más oxígeno mi papá necesitaba, entonces se volvió a reconectar. Y después también se fue la luz en el hospital. O sea, cosas muy, muy raras, muy curiosas. Y no fue una ni dos, fueron varias. Y cuando estamos ungiendo, mi hermano menor, que se llama Julián, y su hija, que es mi sobrina, pues estaban ahí. Fue el momento en que me tocó llegar del aeropuerto para el hospital a la sala de emergencia. Pues les dije, Carito, que así se llama mi sobrinita, le dije, pues te va a tocar ayudarme con el ungimiento, mija, porque pues, o sea, estamos nosotros tres. Entonces me recuerdo de que hicimos la oración, hablé con mi papá, él estaba muy consciente, le dije, papá, ¿quieres ser ungido? ¿Quieres que el aceite de Dios pueda ser colocado sobre tu cabeza y que Dios pueda hacer la obra física y espiritual según su bendita voluntad? Y mi papá, que no se podía mover, pero podía hablar, decía, sí, quiero ser ungido y quiero que la voluntad de Dios sea colocada sobre mí. Entonces tuve una plática con él, le leí el libro de Santiago, hablamos acerca de la providencia del Señor, hablamos de la paz del Señor, el perdón divino. Me ha tocado ungir muchas personas en mi ministerio durante 25 años, pero no es lo mismo ungir a otras personas que estar ungiendo a tu papá, especialmente en la condición del accidente, porque a mí me tocó verlo exactamente como estaba en el accidente y era un cuadro, créame que a cualquiera le rompe el corazón. Pero ahí es donde tú tienes que agarrarte de Dios y saber que al final del día Dios está al control y que al final del día no puedes soltarte de tu confianza en Dios a pesar de lo que tienes enfrente te parta el corazón. Comenzamos haciendo el ungimiento de la cabeza. Tuve que tener mucho cuidado porque literalmente la mitad del cuero cabelludo se había, no sé, fue una lámina, no sabemos qué es lo que fue, pero literalmente la mitad de la cabeza, el cuero cabelludo se había salido. Fue difícil. Le pedimos fuerzas al Señor porque veníamos de la convocación, no habíamos tenido tiempo de comer, no habíamos tomado mucha agua, ungimos las manos, pero algo empezó a suceder. A la mitad del ungimiento empecé a sentir un calor extraño, me quité la corbata, de hecho es esta misma corbata que traía, me empecé a desabotonar los botones de mi camisa, sentía mucho calor, no les quería decir a los que estaban ahí, seguía orando y seguía haciendo el ungimiento. Después me tuve que sentar en la silla que estaba junto a mi papá en el hospital. Le dije, papá, perdón, pero te tengo que ungir sentado porque yo sentía que me estaba yendo. Y cuando llego a los pies, ya no pude terminar de ungirlo porque colapsé, me desmayé. Lo único que recuerdo es de que cuando abrí los ojos ya me tenían en medición de presión arterial y le pregunté a mí, lo único que escuché también fue que mi papá le dijo a mi hermano, agárralo, que se está cayendo. Cómo mi papá, no sé cómo fue que vio que me estaba desmayando y le dije a mi hermano, ¿qué pasó? Y me dice, te desvaneciste, te desmayaste. Y ya me tuvieron en una silla de rueda, me tuvieron que sacar, agarrar un poquito de aire, me midieron la presión y ya no pude ungir a mi papá. Lo dejamos descansar esa noche. Y mi hermana, que lo fue a visitar el otro día, mi papá todavía conservando su buen humor, le dijo, dile a mi hijo que venga a terminar de ungirme porque solamente me ungió la mitad del cuerpo, que me unja todo el cuerpo, quiero hacer el ungimiento completo. Entonces, sí lo ungimos por la gracia del Señor y prácticamente han sido 3 semanas
Ha sido 3 semanas de, pues, batallas constantes en el cual nos hemos dividido toda la familia entre todos los que venían en el carro. Por la gracia de Dios, mi mamá fue la primera que salió del hospital y mi mamá es la más grande de toda la familia. Ella tiene 82 años, pero el Señor me le ha dado una fuerza muy, muy grande, tanto espiritual como física. Y por la gracia de Dios, pues sí, tuvo muchos moretones en muchos lugares, pero bendito sea mi Dios, que Dios la sacó y hace más de una semana se ha estado recuperando en casa. Claro, tiene bomba de oxígeno, o sea, es un proceso que se le tiene que seguir dando porque bajo su oxigenación había que sacarle los moretones, había que hacerle más radiografías, etcétera, etcétera. Pero por la gracia del Señor, Dios fue bueno y ella fue la primera que sale del hospital. Después de eso, mi hermana, también que estaba hospitalizada, no ha salido todavía. Ella le vinieron algunos coágulos. No doy todos los detalles, simplemente sí ha estado lidiando con radiografías, resonancias magnéticas, la cuestión de tomografías, la investigación de posibilidades de trombos, coagulación, etcétera, etcétera. Y mi sobrina tuvo algunas costillas rotas y el brazo lo tuvo inmovilizado, pero lo más grave del asunto no es tanto la parte física, sino el dolor del corazón que ella está lidiando en estos momentos por la pérdida de nuestro querido cuñado. Y mi papá es la parte que nos ha tocado lidiar un poquito más. De hecho, fui a varias tiendas, porque acá en la ciudad todavía venden periódicos regulares, y compré de hace varios días en varios lugares y logré conseguir este periódico y logré encontrar en el periódico lo que es la nota del accidente, que creo que es esta de acá, esta acá. Y ahí aparece cómo el carro terminó destruido, da la explicación de qué es lo que sucedió. Y sí, habla ahí de los adultos mayores que venían, da una descripción de qué es lo que sucede. Y bueno, de ahí comienzan estas 3 semanas, ahora entramos a la 4ª semana, en el cual sinceramente quiero agradecer a mis hermanos que han orado. Créanme, sus oraciones son preciosas delante de Dios. Hemos sentido fuerza. Es algo que no puedes explicar, pero estás bien cansado porque a veces nos han tocado turnos de 12 horas consecutivas. O sea, y viene el otro y hace turno y relevo de 12 horas porque estamos con varios enfermos al mismo tiempo. Entonces, nos ha tocado pues ser como tipo comodín, revisar a uno y después ir con otro y después ir con el otro y ha sido una cuestión que es como colmena donde todas las abejitas han estado trabajando, pero sus oraciones han dado fuerza espiritual. Sus oraciones e intercesiones delante de Dios han sido la herramienta que Dios nos ha dado para que el pueblo de Dios no nos tumbemos, sino que al contrario nos agarremos de una fuerza que es más grande que nuestra fuerza humana, porque humanamente colapsamos. No somos así de fuertes, no somos invencibles, somos seres humanos que al final del día nos rompemos, nos quebramos, nos desanimamos, nos estresamos y colapsamos. Y aquí es donde viene la disyuntiva y el dilema de si te agarras de tus fuerzas o te agarras de Dios. Por esa razón, amigo y hermano, no es en el tiempo de paz que se prueba la clase de persona que eres, sino es en el tiempo de la crisis. Y ahorita sí hemos estado en crisis, pero gracias a Dios, Dios está bendiciendo y mi mamá salió ya al hospital y después Dios le dio fuerza de ir a ver a mi papá. Después tuvo fuerzas y fue a ver a mi hermana. Y mi sobrina también ya salió del hospital.
sí, con muchos moretones, con muchas contusiones, con la cuestión de sus costillas y ahora la cuestión del luto. Estamos todavía trabajando en eso y les encargamos sus oraciones porque esta semana que viene va a ser una semana dura para la familia porque si mi hermana sale ya del hospital esta semana que viene, sería la cuestión de el luto y el entierro de mi cuñado. Y eso va a ser una parte dura para la familia. Si ustedes han escuchado parte de los sermones de este servidor, sabrán que una de las cosas que las hacemos porque hay esperanza, pues lo hacemos porque somos un ministro de Dios, pero al final del día no son de nuestras cosas favoritas y son los funerales. Y especialmente si es el funeral de algún miembro de tu familia, especialmente de un cuñado que ha sido muy querido por todos nosotros, que se llama Uriel. Y que no solamente él ha sido y llegó a ser siempre un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros en su disposición de querer saber de Dios, en su disposición de querer hacer la voluntad de Dios. De hecho, había una planificación. Ellos me habían pedido que se querían bautizar como familia juntos, toda la familia, porque él no era adventista. Le tomó un proceso largo de ir aprendiendo todo lo que era el mensaje adventista y él finalmente había llegado a su decisión, que este era el camino de la verdad, pero quería sellar su vida junto con la familia en la cuestión del bautismo. Nos tocará bautizar a los tres, que es mi hermana y mis dos sobrinos, y Dios tiene a mi cuñado guardado para el día de la resurrección. Bueno, no queremos dar más detalles, pero hemos tomado este tiempo para explicar las razones por las cuales no hemos estado en vivo. No es que no hemos querido, pero pues créanmelo, amigos y hermanos, toda la familia hemos estado envueltos y hemos visto y seguimos viendo milagros de Dios, pero sobre todo, amigo y hermano, tus oraciones han sido clave para la fortaleza espiritual de esta familia, por lo cual estamos infinitamente agradecidos. Si no, ya nos hubiéramos colapsado todos. Pero Dios es bueno porque Dios escucha las oraciones de sus hijos. Y menciono esto, no tanto para que alguien diga, bueno, el pastor quiere que nos compadezcamos. No, hermano, lo digo en el sentido que puede ser que haya otra familia que esté igual. Puede ser un hermano que esté pasando una crisis y esté perdiendo la esperanza. Puede ser alguien que esté pasando por un divorcio o la pérdida de un hijo o cualquier crisis que te esté haciendo perder la fe. Y estoy dando este reporte para decirte, amigo y hermano, no pierdas la fe. Yo sé que es duro y yo sé que hay lágrimas y yo sé que hay momentos en que te vas a quedar sentado frente a una silla mirando al vacío y te vas a quedar así como ido por minutos y minutos tratando de figurar por qué. Pero al final del día, amigo y hermano, tienes que tomar una decisión y la decisión es que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y eso es de lo que queremos hablar con ustedes en el día de hoy, para traer un poquito de esperanza, no solamente para nuestra familia, sino también para nosotros como creyentes, porque pues a nosotros nos están viniendo una prueba sobre otra. Estamos trabajando para Dios y sabíamos a los que nos metíamos, no crean que no. Sabíamos que cuando le declaras la guerra al enemigo, el enemigo no te va a dejar en paz. Es buena señal, es buena señal. Y Dios permite que pasen las pruebas por razones que nosotros no entendemos. Pero si no desistimos y no claudicamos, pues entonces los que aman a Dios, todo es para bien. Por eso nuestra meditación, que va a ser corta, porque pues tenemos que regresar otra vez al hospital, hay día de trabajo. Mi niña Cristal por eso no está con nosotros, porque a ella le ha tocado hacer turnos con mi hermana Patty y el día de hoy le toca guardar el sábado con ella en el hospital. De hecho, le toca predicar, está predicando su temática. Ella ha sido su enfermerita en las tardes, entonces sí le ha tocado una jornada de bastante trabajo y termina muy, muy cansada. Y el día de hoy le hizo una promesa a mi hermana que iba
a predicarle, que iba a estar con ella, que iba a orar, que iba a cantarle y que iba a estar en el hospital con ella. Por eso no nos acompañó en el día de hoy. Pero gracias por las oraciones que pues, nos han dado fuerza a todos nosotros. Y quiero compartir entonces el temita, los que aman a Dios, como meditación cortita para todos aquellos que necesitamos la fuerza, el amor y la seguridad de que Dios está al control, a pesar que de repente el corazón esté quebrantado. Sigamos adelante. Vamos a orar. Querido Dios y amante Padre, te doy gracias porque tú dijiste, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No nos prometiste rosas, nos prometiste cruz. Nos prometiste que mientras estemos en este mundo habrá dificultades, pero también nos prometiste que tú estarías con nosotros. Y al tener esta meditación con un corazón dolido, pero también con un corazón esperanzado, ayúdame para quitar la parte humana y abrir tu palabra. Y dejar que tu palabra nos dé consolación. Y dejar que tu palabra nos dé esperanza. Y dejar que tu palabra se convierta más que solamente en papel y tinta, sino se convierta en vida para nosotros que tanto la necesitamos. Háblanos por tu Espíritu Santo y que el día de hoy tu nombre pueda ser bendecido y glorificado incluso en medio de la tormenta, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Algunos teólogos han dicho que quizás después de San Juan 3:16, el versículo que ha traído por siglos y por milenios un tono de esperanza al pueblo de Dios en medio de aquellas cosas que no podemos saber es Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Y de eso quiero hablar en el día de hoy. Romanos 8:28, como vemos en pantalla, dice por inspiración el apóstol San Pablo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La forma como quiero presentar este versículo, de hecho es solo un versículo que queremos compartir, me gustaría presentarlo de una forma bastante directa. No quisiera como endulzar la píldora, me gustaría decir las cosas como son, porque somos cristianos, porque amamos al Señor, porque creo que hemos llegado a un punto de madurez en el cual podemos entender la forma como Dios actúa y no ver las cosas como niños espirituales, sino más bien como hombres y mujeres maduros y que al final del día entendemos que los espirituales, pues, entendemos las cosas de Dios en la forma como Él nos las quiere explicar. El versículo lo voy a dividir en 3 partes. Cada parte es muy importante de entenderla porque está en correlación con la otra. Y más o menos las 3 partes las divido en las siguientes secciones. Miren ustedes cómo lo vamos a presentar. Número 1. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. La primera parte lo he definido, puse 4, pero en realidad van a ser 3, y es la siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios. Y aquí sí tenemos que ser bastante claros. Hagamos un pequeño análisis y exégesis del texto. El apóstol Pablo, por inspiración de Dios, recuerda, la Biblia no es un libro inspirado por el hombre. Dios usó a hombres para escribir la revelación de Dios, pero al final del día es un libro inspirado por Dios. O sea, por eso le llamamos palabra de Dios. Ahora, el apóstol San Pablo dice, sabemos. Y aquí viene la parte importante de la primera parte del versículo. Sabemos.
O sea, él dice, yo lo sé. Nadie me tiene que convencer. Sabemos y conocemos. En inglés se dice, we know. Sabemos y conocemos. La pregunta es, amigo y hermano, ¿tú realmente sabes o solamente tienes una idea? ¿Realmente tú tienes una convicción o tienes solamente una percepción que de repente a lo mejor Dios a veces está al control y a lo mejor no? O depende cuán fuerte fue el golpe que recibiste. Pablo dice, yo no tengo que estar cuestionando y no me toca estar cuestionando y no estoy cuestionando. Pablo dice, yo sé, y no solamente yo, sino aquellos que hemos creído, sabemos, ya hay una convicción de por medio. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque si tú no has llegado al punto de una convicción, entonces todo lo demás que viene en el versículo no se aplica a ti, no se puede aplicar a ti, porque tú no sabes, no has llegado a esa convicción. Y de hecho la Biblia nos da cantidad de personas que se llamaban creyentes, pero al final del día no habían llegado a una convicción de conocer y de realmente saber. Por eso Pablo dice, nosotros sabemos y sabemos y tenemos esa convicción que los que aman a Dios, y esa es la primera parte, los que aman a Dios. Ahora, si tú amas a Dios, este versículo se aplica a ti, porque ya hay una seguridad que tú ya en tu corazón sabes que hay amor por Dios. Ahora, si tú no amas a Dios y no has llegado a esa convicción, entonces pues ya el resto del versículo no tiene ni tendrá ningún sentido para ti, porque al final del día, pues si no amas a Dios, no vendrá un espíritu de convicción, sino más bien un espíritu de duda, un espíritu de especulación, un espíritu aún de rebelión, porque no tienes la plena seguridad de tu amor por Dios. Pablo dice, a mí nadie me tiene que convencer. Yo amo a Dios y yo lo sé muy por dentro de mi corazón. Por eso divido la primera parte en el asunto de tener esa plena convicción de que tú tienes un amor por Dios. Al tener este amor por Dios, esta seguridad del amor de Dios, esta plena convicción de que el amor de Dios impera, entonces lo demás es más fácil de poder entender. Mira, por ejemplo, hay casos en la Biblia en donde se dice que hay personas que el corazón lo tenían endurecido en contra de Dios. Y esto tiene que ver obviamente con personas que no amaban a Dios. Y al no amar a Dios, ni les importaba lo que Dios hacía, ni entendían lo que Dios hacía, ni querían entender lo que Dios hacía, porque no había la más mínima indicación en su corazón de algo de amor por Dios. Este era el caso del faraón. Por ejemplo, Éxodo 7 dice, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ahora, si tu corazón no tiene amor por Dios, ya no importa quién te venga a hablar. No importa que venga tu pastor de tu iglesia, tu propio padre, tu propio hermano, la palabra del Señor, la voz de los profetas. Ya no importa quién te venga a hablar, porque al final del día tu corazón no tiene amor por Dios. Y el resultado va a ser que esa falta de amor por Dios o esa seguridad de tu amor por Dios te va a llevar a una rebelión. Y no solamente a una rebelión, sino a ponerte en contra de Dios y hasta endurecer el corazón. Y Dios le dice a Moisés, bueno, pues el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y aquí es importante que notes esto. Cuando tú tienes la seguridad de tu amor por Dios, es más fácil seguir la voluntad de Dios, porque tú sabes que no importa lo que te pase en tu vida, el amor de Dios es supremo. De tal manera amó Dios al mundo. Y los pensamientos de Dios, no importa lo que te pase, nunca van a ser para mal, siempre van a ser para bien.
Esa es la convicción que tú ya tienes. Y tú dirás, aunque pierda el trabajo, sí, a lo mejor Dios tenía un mejor trabajo para ti. Aunque pierda la vida, también, porque al final del día, Jesús le dice a Marta y le dice a María, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y soy la vida. O sea, a quien quiero yo le doy la vida. Para mí ni siquiera la muerte es el final de todas las cosas. Un trabajo, yo soy el dueño del oro y soy el dueño de la plata. Para Dios no hay nada imposible. El problema no es el asunto de lo que Dios pueda o no pueda hacer. El asunto es que si tu corazón tiene esa seguridad, lo demás viene por añadidura. ¿Perdiste el trabajo? No te preocupes. Dios le da de comer a los pajaritos. Créemelo, tendrá una protección para ti, porque tú vales más que un pajarito. Dios puso a alguien a descansar, pues al final del día, pues el que cree en Cristo resucitará primero. O sea, no hay nada imposible para Dios. Pero el que no cree, como en el caso del faraón, su corazón se rebela. Te va a costar trabajo aceptar la voluntad de Dios. Te va a costar trabajo obedecer la voluntad del Señor. Y te va a costar infinitamente trabajo escuchar incluso a los mensajeros de Dios. Y aquí viene Moisés y viene Aarón y no los quiso escuchar. Los mandó por donde regresaron, por donde vinieron. Y dice Dios, pues sí, su corazón ya está duro, no quiere dejar ir al pueblo. Y ya finalmente ustedes saben el resultado de lo que vino en el intento de Dios que el faraón reconociera que lo que Dios estaba haciendo no era malo. Liberar un pueblo que había sido oprimido, liberar un pueblo que ya le iba a dar una tierra mejor. O sea, lo que Dios estaba intentando no era malo, era bueno. Pero si el faraón hubiera sido más humilde y hubiera aceptado la providencia y la voluntad de Dios, no le hubieran venido las 10 plagas que le vinieron. Y saben, eso a veces lo pone a uno a pensar, que de repente a lo mejor las cosas que le han pasado a uno en la vida es porque uno ha sido muy duro. Uno no quiere escuchar la voz de Dios, uno no quiere escuchar la voluntad de Dios. Dios te dice a la derecha y tú le das a la izquierda. Dios te da indicaciones de obedecerlo a través de su palabra y no queremos escuchar la voz del Señor. A veces Dios tiene que usar métodos, como en el caso del faraón, 10 plagas que devastaron su tierra para que finalmente el faraón empezara a entender la providencia de Dios. Tal vez por eso más adelante el apóstol San Pablo dice en el libro de Hebreos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y en ese día, si oyeres hoy su voz, no es como que Dios va a bajar del cielo y se va a abrir las nubes y vas a escuchar la voz de Dios. No, Dios tiene muchas formas de hablar. En la pérdida de un trabajo, en una enfermedad, en la pérdida económica, en muchas cosas. El espiritual entiende cómo Dios habla, entiende la providencia de Dios. Y sí, puede ser que al entender esa providencia se te salgan las lágrimas. Y puede ser que hay momentos que de plano ni vas a entender qué está sucediendo. Pero no significa que Dios no esté hablando. O sea, el asunto no es lo que te pasa. El asunto es que Dios te está diciendo lo que te está pasando. Ese es el reto. ¿Cómo interpretas lo que pasa? Pierdes un trabajo y dices, Dios es malo y Dios me tiene ahí como la ovejita negra, pero a aquel sí le va bien y a mí no me va bien. Quiere decir que yo no le importo a Dios. No es lo que te pasa, es cómo interpretas lo que pasas, lo que te pasa. Pero los pensamientos de Dios nunca son para mal. Por eso Pablo hace claro, los que aman a Dios. Si tú no amas a Dios, el evento que te va a pasar no te va a beneficiar, te va a hacer daño. Si tú no amas a Dios, lo que Dios permita en su providencia que pase, te va a endurecer el corazón. Por eso dice, si el Espíritu Santo te hable, oye su voz. Trata de entender con ayuno y oración por qué Dios está permitiendo eso. Porque Pablo dice, Dios nunca va a permitir algo más allá de lo que puedas soportar. Fíjate, no de lo que puedas entender. Porque muchas veces Dios no te va a explicar los detalles de qué es lo que te pasa, por eso Él es Dios. Pero Dios sí promete darte fuerza para que aguantes lo que estás pasando.
para que soportes la prueba que Dios ha permitido. Es como le dice a Pedro, el diablo ya te pidió para zarandearte, pero no te apures. Yo ya le dije al diablo, ni te metas con él. No, al contrario, le dice a Pedro, he orado para que tu fe no falte. O sea, de que te viene la prueba, no te la puedo quitar. Te va a venir, pero no te desanimes. Yo voy a orar por ti para que tu fe salga más fuerte, salga más pura, más refinada. Y me encanta lo que dice Pablo, no endurezcas el corazón. Te va a venir la prueba, vas a llorar, te van a venir 1000 preguntas que no vas a tener una respuesta, pero no endurezcas el corazón. Porque así le pasó al faraón, así le pasó a Nabucodonosor y a la cantidad de personas que no amaban a Dios, y el resultado fue que los eventos que les sucedieron, en vez de ser beneficiosos, fueron eventos que no solamente les hicieron daño a ellos, sino a su propia nación. Mira, me gusta mucho lo que dice Proverbios 10:17. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida. Fíjate, no dice los que aceptan las bendiciones y todo lo bueno y lo maravilloso que Dios tiene para ti. No dice los que aceptan la disciplina. O sea, Dios tiene una vara y tiene un callado. A veces usa el callado para guiarte bien y a veces viene el varazo. Eso ya no depende de ti ni de mí, ya depende del maestro de maestros, que es Dios. Pero Salomón entiende que los que aceptan, no discuten, no argumentan, no tratan de, a ver, ok, yo acepto tu voluntad si me la explicas y la entiendo. No, es que tú no puedes argumentar con Dios, simplemente acepta la voluntad de Dios, como dice el Padre Nuestro, y Salomón dice que los que aceptan esa disciplina, si Dios escoge el camino de la disciplina, van por el camino que lleva a la vida. Te fijas que aún la disciplina no es para mal, es para vida, y no solamente vida aquí, vida eterna. Y pone el contraste que los que no hacen caso a la corrección se descarriarán. O sea, son los que su corazón se va a poner duro, son los que se van a llenar de duda, son los que se van a llenar incluso de odio hacia Dios. Y lo que no están viendo, que al rebelarse contra Dios van a llevarse a toda su familia con ellos. Les van a pasar el mismo espíritu que ellos tienen y les van a hacer daño porque ellos no confiaron en Dios. Pero si ellos aceptan la voluntad de Dios, la providencia de Dios y aman a Dios, esa es parte de lo que estamos viendo el día de hoy, sabemos que los que aman a Dios, entonces van por el camino de la vida. No importa la disciplina que venga, no importa la prueba que venga, no importa la tormenta que azote a tu vida, Dios te va llevando por el camino de la vida. Pero si tú no sabes que hay un verdadero amor por Dios y te sometes a su voluntad, los que no hacen caso de la corrección terminarán descarriados. Entrarán en un laberinto que nunca podrán salir de él. Si hubiera llegado más temprano a mi trabajo, no me hubieran despedido. O si hubiera hecho aquello, no hubiera tenido este accidente. Capaz que si ese día no salgo a ese camino que tenía que manejar, a lo mejor no hubiera pasado. O tal vez si yo hubiera prestado más atención a la comida de mis hijos, no le hubiera dado cáncer a uno de los miembros de mi familia. O tal vez no te metas en ese laberinto. No te metas en ese laberinto. Simplemente aprende que si Dios permitió algo, eso ya es terreno de Dios, no es tuyo, es terreno del Señor. Tú simplemente acepta la voluntad de Dios, aunque no la comprendas. Al final del día, encontrarás el camino de la vida. Ahora, tú también tienes la opción de decir, yo no acepto esa voluntad, y yo no acepto esa disciplina, y yo no acepto esa prueba, y yo no, ¿quién es Jehová? Yo no acepto su voluntad. El problema es de que terminarás no solo rebelándote contra Dios, sino descarriándote. Proverbios 10:25. Cuando lleguen las tormentas de la vida, otra vez repite el concepto. O sea, Dios no te ha prometido un arco iris todos los días. A veces va a llover, a veces va a haber truenos, a veces va a haber huracanes y a veces va a haber tempestades. Pero dice claramente Salomón, cuando lleguen las tormentas de la vida,
arrasarán con los perversos, o sea, con los que no aman a Dios, porque no tienen un ancla con Dios, no tienen la seguridad del amor de Dios. Pero los justos, o sea, los que sí aman a Dios, tienen un cimiento eterno. Me encanta esta traducción. Me encanta esta traducción. Los justos tienen un cimiento eterno. O sea, no importa la tormenta que venga a tu vida, no importa las lágrimas que tengas que llorar, el cimiento en el cual tu fe está parada es en el fundamento eterno del amor de Dios. Un amor que no cambia. Un amor que busca tu bien y no tu mal. Un amor que a veces sí vas a llorar, que a veces vas a sufrir. ¿No lo cantamos siempre en la iglesia? Si sufrimos aquí, reinaremos ahí. No dice ahí, si gozamos aquí, gozaremos allá. No, hay una cruz que llevar, hay una corona de espinas. El mismo Señor Jesús conocía eso. No hay premio si no hay sacrificio. Y Dios sabe que de repente cuando viene la tormenta, los que están bien anclados del amor de Dios pasarán la prueba. Lo pongo de la siguiente manera. La providencia de Dios es algo que nadie te la puede explicar. O sea, no le preguntes a nadie. Nadie te va a poder explicar por qué se enfermó tu ser querido, por qué falleció tu ser querido, por qué perdiste el trabajo, por qué tienes un cáncer, por qué tienes un tumor, por qué tus hijos ya están fuera de las cosas de Dios. Nadie te va a poder dar una explicación. Ese es un laberinto que yo te aconsejo, no te metas. Eso es la providencia de Dios, le corresponde a Dios. Ahora, tú tienes dos caminos a seguir. Número uno, escoger el camino de amar a Dios a pesar que no entiendas la providencia de Dios, porque Dios no te va a explicar todo lo que hace y cómo lo hace. Y si escoges el camino de anclarte a la providencia del Señor, Dios te promete darte paz y esperanza, porque los caminos de Dios siempre terminan en la vida eterna. Ahora, tú también puedes escoger el camino de no amar a Dios y rebelarte, endurecer tu corazón como el faraón y decir, ¿quién es Jehová? No me importa Jehová y me rebelo contra Dios y blasfemo el nombre de Dios y no me importa nada de Dios y no acepto su providencia, no la acepto, ni jamás la aceptaré. Entonces, el que no ama a Dios, el resultado es pues que tu corazón se va a perder en su fe, o sea, no vas a tener más fe y te rebelarás en contra de Dios. Y eso lo he visto cantidad de veces en creyentes en la iglesia. Cualquier problema, tormenta, les hace perder su fe y terminan en el laberinto de la incertidumbre, de la rebelión y de la incredulidad. Para ponerlo de una forma más fácil, aquellos que aceptan la providencia de Dios porque aman a Dios, Romanos 8:28 sí se aplica a ellos. Por eso Pablo dice, sabemos que los que aman a Dios. Por eso es muy importante, amigo y hermano, no la prueba que estás pasando. Hazte la primera pregunta, ¿realmente amo a Dios? ¿O mi religión ha sido una religión de puro formalismo y solo de ir a la iglesia un rato y yo ni tengo conexión con Dios, ni no amo a Dios? Si ese es tu caso, te va a venir la tormenta y tu casa va a caer. Tu fe va a caer. Las dudas van a llenar tu mente y tu corazón porque no tienes explicación de qué está pasando. Y menos vas a aceptar la providencia de Dios. Pero Pablo claramente dice, si tú amas a Dios, por eso se aplica la primera parte del texto, la providencia de Dios, aunque no le entiendas, la aceptas. Dices como el Padre nuestro, así como en el cielo, en la tierra, sea hecha tu voluntad. Por lo tanto, el texto de Romanos 8:28 de los que aman a Dios se aplica solamente a los que aman a Dios. Si tú no amas a Dios, ya el resto del versículo no tiene ningún significado para ti. Más bien, regrésate a amar a Dios como Dios te amó. Regrésate a tu primer amor y a tener ese amor tan profundo por Dios que no importa la tormenta que tenga tu vida, el resto del versículo traerá fe y traerá esperanza. Por esa razón, aquí viene la segunda parte del versículo.
Si ya sabemos que amamos a Dios y que nuestro amor a Dios es un firme y eterno fundamento, aunque no entendamos la providencia de Dios, Pablo dice, todas las cosas les ayudan, no para mal, pero para bien. Es duro. Nadie está diciendo aquí que las cosas que te van a pasar en tu cristianismo, todas van a ser lindas y bonitas y hermosas y vas a estar siempre sonriendo y nunca vas a tener ni enfermedades ni problemas. No, amigo y hermano, lee la Biblia. Toda la gente grande en fe es gente, como decimos, que les llueve sobre mojado. Prueba sobre prueba, sobre prueba, sobre prueba, lágrima sobre lágrima, dolor sobre dolor. Pero las personas no pierden la fe. Y tú dirás, ¿y cómo no pierden la fe? Porque su fundamento es seguro. Aman a Dios. Y al amar a Dios, todas las cosas que les han pasado son siempre para bien. Así es que nuestra segunda parte del versículo es, si tu amor por Dios es seguro y tienes esa convicción, todo lo que pasa en tu vida siempre será para bien. Lo pongo de la siguiente manera. En la providencia de Dios, Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Y Él sabe lo que es mejor para ti. O sea, no lo que tú quieres como niño que quiere un juguetito y que quiere un carrito y que quiere un trabajito y que quiere... No, es que no es lo que tú quieras, es la providencia de Dios, es lo que Él sabe que es mejor para ti. Si tú descansas en esa providencia y lo amas de todo corazón, aunque no lo entiendas, las cosas que aparentemente pensamos que son buenas, tal vez no es la providencia de Dios. A lo mejor tú dices, no, yo lo que quiero es que Dios me sane a mi enfermo y lo que yo quiero es que Dios me dé un buen trabajo y lo que yo quiero es que mis hijos nunca se enfermen y lo que yo quiero, y es bueno, sí, humanamente hablando. La pregunta aquí, ¿lo que tú crees que es bueno es lo que Dios quiere o es lo que tú quieres? Y la línea entre saber la voluntad tuya de la de Dios es muy delgada. Por eso hay gente que se rebela porque quieren que Dios haga no lo que Dios quiere hacer, sino lo que ellos quieren que Dios haga. Y no siempre, amigo, es así. La providencia de Dios es lo que Dios quiere, aunque no vaya con tu agenda, aunque no vaya con tu deseo, aunque no vaya con lo que tú quieres. Pero también por el otro lado, las cosas que aparentemente pensamos que son malas y que decimos, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué mi carro se destruyó? ¿Por qué perdí un familiar? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué el doctor me dijo que tengo un tumor? ¿Por qué? Y lo vemos como malo. En la providencia de Dios, Pablo dice, todo al final del día es para bien, aunque no lo entiendas. A lo mejor tuviste que perder ese trabajo porque ese trabajo ya no era una bendición, era una maldición. Que no tenías tiempo para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. Y literalmente tu espiritualidad ya la habías perdido hace mucho tiempo. Ponte a pensar en Abraham. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, al que más quieres. ¿Por qué no le dijo, dame 1000 vacas, dame 1000 corderos y sacrifícalos? ¿Por qué no le dijo, dame a tu esposa? No, le dijo, dame a tu hijo. ¿Y sabes por qué le pidió al hijo? Porque el hijo estaba destinado para ser una bendición. Abraham empezó a amar más al hijo que a Dios. Y al hacer eso, ya el hijo ya no era una bendición. Tristemente, el hijo se convirtió en un estorbo. Porque Dios es Dios celoso. Y le dijo, dame a tu hijo. Dame a tu hijo. Porque tú no lo tenías, yo te lo di. Y se supone que me tienes que amar más a mí, porque yo fui el dador del don. Yo fui quien te dio todo. Desnudo naciste, sin hijos naciste, yo te lo presté. Pero ahora resulta ser que lo amas más a él que yo que te lo di. Y es la prueba de la fe.
Y claro, Abraham va llorando. De hecho, se levantó temprano, ni siquiera le dijo a Sara que lo iba a sacrificar. Ni el niño sabía. Pero cuando Dios reconoce que el amor de Abraham era más grande que su amor por su propio hijo, y que él no entendía por qué la providencia de Dios le estaba pidiendo el sacrificio de su hijo, finalmente, cuando el cuchillo es levantado, viene la voz del cielo que dice, ya, sé que amas a Dios. Así es que las cosas que vemos como malas y que no entendemos en el momento, los que aman a Dios siempre todo es para bien. No es fácil decirlo. Duele cuando tienes que sepultar a un ser amado. Es muy doloroso. Por eso no me gustan los funerales. No me gustan. 25 años de pastor y 25 años que te puedo decir que lo hacemos, pero es muy duro. Incluso Jesús lloró. Y tú te preguntarás, ¿y eso qué tiene de bueno en la providencia de Dios? ¿Quién eres tú y quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Conoces tú más que Dios? ¿Sabes tú más que Dios? ¿Dónde estabas tú cuando Dios formó el universo? ¿Dónde estabas tú cuando Dios hizo el mundo? ¿Conoces tú más que Dios? ¿Pretendes tú darle clases a Dios de lo que sí tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? Es ahí donde los creyentes que amamos a Dios no cuestionamos a Dios. Porque cada cosa que Dios hace siempre es para bien. Tú dirás, sí, pues qué fácil que Dios le quite el hijo a uno y a otro no. Bueno, Dios entregó a su propio hijo. Y él vio cómo le escupieron y él podía rescatarlo y no lo rescató. Si alguien conoce dolor, es Dios. Pero al final del día todo fue para bien. ¿Por qué? Porque tú y yo conocimos la salvación. Porque alguien tuvo que pasar dolor. Y los que aman a Dios, todas las cosas son siempre para bien. Isaías 55 simplemente lo dice así. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Wow, tremendo versículo. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Él sabe mejor. No lo cuestionamos, aceptamos. Aceptamos la voluntad de Dios porque Él conoce mejor, aunque nosotros no entendemos. ¿Cómo Dios nos va a querer explicar algo que no podríamos entender? Simplemente Él dice, no me pidas explicación, solamente confía en mí. Si me amas, confía. Aprende a confiar porque mis pensamientos no son para el mal, mis pensamientos siempre son para el bien. Romanos 9:14. Más claro no lo puede poner el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni tampoco depende del que corre. O sea, tú puedes llevar a tu familia al hospital con los mejores cirujanos, nadie te garantiza nada. Y si Dios quiere levantar a una persona que está muriéndose, tampoco es del hospital, depende de Dios. En otras palabras, la providencia de Dios es suprema. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. En otras palabras, para que no haya confusión, voy a dar una pequeña gráfica de explicación. Dios es como el sol, es como la luz del sol. Pero
el material que se pone delante del sol responde diferente a la luz del sol. Por ejemplo, si al sol tú le pones barro húmedo, ¿qué va a hacer? Lo va a endurecer. Y si tú le pones cera de vela frente al sol, la va a derretir. Pero es el mismo sol. El problema no es el sol, el problema es el material. Si tú no amas a Dios y te viene una tormenta, te va a endurecer. Si tú amas a Dios y te sometes a su voluntad, te vas a derretir a la voluntad del Señor. El Señor sigue siendo el mismo. No es que Dios endurezca a alguien. Alguien se endurece porque la persona quiso endurecerse. Porque en vez de ser cera, tomó la decisión de ser barro para endurecerse. O sea, el problema no fue Dios. El problema es el corazón de la persona. Que la persona simple y sencillamente, como el faraón dice, ¿quién es Dios? Y yo no lo voy a obedecer, y a mí no me importa lo que Dios tenga que decir y hacer, yo me voy a rebelar hasta donde yo me quiera rebelar. Por eso dice la Biblia, dura cosa es caer en las manos del Señor. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Uno de los hombres más justos y grandes que ha existido en la Biblia, y dice que perdió todo, perdió la casa, perdió los hijos, perdió las propiedades, perdió a los animales, perdió absolutamente todo. Y cuando decimos todo, literalmente es todo. ¿Y saben cuántas veces he predicado la historia de Job? Y uno se pregunta cómo este hombre se mantuvo intacto en seguir confiando en Dios aún a pesar de no entender su providencia. Por eso la parte en azul donde dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, pero se levantó su esposa, que la esposa también sufrió. ¿Se fijan ustedes? Mismo evento, diferente reacción. Job dice, yo no maldigo el nombre de Dios, aunque no entiendo su providencia, me mantengo firme en la roca, en el cimiento eterno, porque amo a Dios. Pero la mujer se levanta y le dice a Job, aún retienes tu integridad, ya maldice a Dios y muérete. Mismo evento, diferente material. Mi pregunta, amigo y hermano, es ¿de qué material está hecho tu corazón? Por eso Pablo dice, los que aman a Dios van a decir como Job, Dios dio y Dios quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Los que no aman a Dios, entonces todas las cosas no son para bien, todas las cosas son para mal, porque no aman a Dios. Y como la mujer dice, maldice a Dios. Imagínate una persona ante un evento, ¿es capaz de maldecir el nombre de Dios? Absolutamente sí. ¿Morir en maldición? Sí. ¿Maldiciendo el nombre de Dios? Absolutamente sí, cuando no amas a Dios. Por eso a veces Dios permite pruebitas y pruebotas, o sea, pruebas pequeñas para ir viendo de qué manera nuestro corazón realmente ama y confía en Él, de corazón o de palabra. Porque recuerda, mientras no hay crisis, todos amamos a Dios. Pero cuando viene la crisis, ahí es donde se prueba realmente en dónde está el cimiento en donde tú estás parado. Sigue diciendo Job 2:10. Job le contesta, ¿qué palabras tan sabias? Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, así le llama a la mujer, así has hablado tú. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? O sea, que venga el carrito, que venga el trabajito, que venga el chequecito, que venga la salud, que venga la prosperidad. O sea, eso sí, ¿verdad? Levantamos las manos y Dios llena la copa. Ahí sí, ¿verdad? Bendito sea Dios, aleluya. ¿Y qué tal del mal? ¿Qué tal que en la providencia de Dios, Dios tome la decisión en su providencia que venga la tormenta a azotar la casa? Esa no la vamos a recibir, sea solo lo bueno, lo malo no. Y lo que se ve como malo, al final del día, si amamos a Dios, Pablo dice, todas las cosas son para bien. Claro, Job intenta decirle a la mujer, ánclate en fe. Ánclate en el amor de Dios, no pierdas tu fe.
y él era el ejemplo. En todo esto no pecó Job ni con sus labios. Por eso más adelante Job dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos la curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Wow, un sermón entero ahí. Un sermón entero ahí. El siguiente versículo, ya en el final del libro de Job, Job dice, yo conozco que tú todo lo puedes. Finalmente empieza a entender que Dios es Dios. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Entendió que era una hormiguita que trataba de entrar en los misterios del Todopoderoso. Si yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que literalmente no comprendía. Oye, dice Job, te ruego y hablaré. Y te preguntaré y tú me enseñarás. Estoy listo. Enséñame, con tormenta o sin tormenta, enséñame que se haga tu voluntad, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me gusta mucho lo que dice la sierva del Señor en el libro de la educación. Para los que aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos son llamados, la biografía bíblica presenta una lección aún mayor basada en el ministerio del dolor. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, testigos de que Él es bueno, o sea, a pesar de que ha venido dolor, a pesar de que han sufrido, a pesar que han estado y pasado en el ministerio de dolor, son testigos de que Él es bueno y de que su bondad es suprema. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y así han pasado los grandes hombres de Dios, como Elías, como la reina Esther, como el mismo Abraham, como Daniel, los 3 jóvenes, y la lista sigue. Por eso es claro entender lo que Pablo dice. Sabemos que, 1, los que aman a Dios, primer requisito, todas las cosas ayudan a bien. Por eso los grandes hombres de Dios, no importa lo que les pasó, se agarraron de Dios y salieron adelante. Pero el versículo finaliza con una tercera parte, y esa es la parte con la que queremos cerrar el día de hoy. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, aquí viene la parte central de lo que queremos enfatizar el día de hoy. Está bien que ames a Dios. Está bien que tú digas, ok, Dios dio, Dios quitó, todas las cosas al final yo sé que van a ser para bien. Pero hay una tercera parte que es muy importante. Pablo dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que nada te pasa sin que Dios tenga un propósito. En cualquier cosa que te pasa hay un propósito divino. O sea, no es como que Dios dijo, bueno, el día de hoy me despierto y que aquel pierda el trabajo y que el otro. No, Dios no es así. En cada cosa que Él permite que suceda en su providencia, tiene un propósito para aquellos que Dios llamó. O sea, a los que Dios nos llamó, pues Dios sabe por qué no los llama. Porque al final del día, en vez de ser bendición, puede llegar a ser hasta una maldición. Por eso es importante entender que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, según aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Recuerdan ustedes del apóstol Pablo? No siempre fue Pablo, era Saulo de Tarso, perseguidor. La iglesia le tenía miedo, había matado gente, Esteban se murió a los pies de él. La gente estaba aterrorizada y se quedó finalmente ciego cuando Jesús se le aparece y el Espíritu le dice a Ananías, ponle las manos para que pueda ver, y el mismo Ananías se opuso a la voluntad de Dios. Y fíjate que Ananías era profeta.
Entonces se supone que el profeta tiene que estar en una grande conexión con Dios, pero Ananías se opone a Dios y mira lo que Ananías le dice, Hechos 9:13, Ananías dice, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. O sea, ¿estás seguro que él es el que escogiste? ¿Estás seguro que él es el que llamaste? Amigo y hermano, ni el profeta tiene el derecho de preguntar a quién Dios llama. Dios llama al que él quiere llamar. Dios quiere llamar al que él quiere usar según su soberanía, según su propósito. Los llama porque tiene una misión que Dios sabe que ellos tienen que cumplir. Y mira, qué hermoso lo que Dios le responde a Ananías. Y dice, ve. O sea, ni siquiera se pone a dar la explicación. Ve. Porque este me es instrumento escogido. Va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, y aquí viene la parte interesante, o sea, Dios lo escoge, y Dios le va a enseñar a amarlo, pero también el sufrimiento que Pablo tenía que pasar porque Dios lo escogió para ese camino. Yo le mostraré, no tú, Ananías, no tú, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esta es la parte que a veces mucha gente en el cristianismo no entiende. O sea, lo que dicen es, no, sí, me cambio de religión porque Dios me ha prometido florecitas y pajaritos cantando todos los días. El evangelio de la prosperidad. No, hermanos. Créeme que el cristianismo es una ruta de cruz, es una ruta de dolor, es una ruta de sufrimiento. Pero ¿sabes qué es lo curioso del asunto? Ananías no entiende esto y se opone a la voluntad de Dios. Y lo curioso del asunto es que Dios decide llamar a un hombre que Ananías decía no merece. Bueno, si Saulo no merecía, entonces Dios debería haber llamado a Ananías. Pero resulta ser que no fue Ananías quien fue llamado, sino fue el apóstol Pablo para esa obra. Porque capaz que si llama a Ananías, Ananías no hubiera aguantado lo que el apóstol San Pablo aguantó. Por eso es el concepto del llamado. Dios llama a los que Dios sabe que todo es para bien, porque Dios sabe que lo aman de todo corazón. A lo mejor el amor de Ananías no iba a ser tan fuerte como el amor del apóstol Pablo. Porque lo que Pablo tuvo que sufrir, amigo y hermano, sí fue muy difícil. Pablo tiene que ser apedreado. A mí he sido 25 años pastor, pero nunca me ha tocado ser apedreado. Y aquellos que son apedreados son literalmente para ser muertos. La Biblia dice que lo dejaron no solamente golpeado, herido, desfigurado, sangrado, pero lo dejaron como muerto. Cualquiera se levanta, si es que se levanta, y sale huyendo. Y dice, para eso Dios me llamó, mejor no quiero nada. A ver, ¿dónde están los que aman a Dios todo para bien? Todo para bien es ser apedreado, mejor me voy. No, dice la Biblia que se levanta el apóstol San Pablo y se regresa a predicar la palabra del Señor. Pero no solamente Pablo es apedreado. El barco en el que Pablo va navegando naufraga. De hecho, un ángel se levanta. O sea, se le aparece a Pablo y le dice, ¿sabes qué? Dios ya me indicó, el barco va a encallar. Pero no te preocupes porque Dios va a salvar la tripulación y no se van a ahogar, pero el barco se va a deshacer. Y Pablo le toca pasar por ese naufragio. Después, cuando se están calentando, resulta ser que una víbora sale de entre las llamas, venenosa, pica a Pablo en la mano, y todo el mundo dice, la verdad que este hombre, como alguien dijera por ahí, está salado. Este hombre ya está destinado para morir, si no se murió en las aguas, esta víbora termina de matarlo. Y lo único que Pablo hace es se sacude la mano y la víbora se cayó y todo el mundo mirando a ver en qué momento Pablo cae muerto y Pablo no pereció. Porque tenía una obra que tenía que cumplir. Pablo pudo pensar, pues bueno, ya me apedrearon,
ya me sacaron, la iglesia no me acepta, todo el mundo me critica, resulta ser que me apedrean, casi me muero, naufrago, ahora me pica una víbora. O sea, ¿para eso me llamó Dios? ¿Para eso me llamó a Dios? Abro iglesias y resulta ser que las iglesias, pregúntale a Corinto, salen peor que si mejor no hubieran conocido el evangelio. ¿Cuántas veces a lo mejor Pablo se preguntó, ¿para esto me llamó Dios? ¿No era mejor lo que yo estaba haciendo? Pero Dios lo había escogido. Y la última prueba de Pablo en ese llamamiento era su muerte. Sí, Pablo no solamente iba a sufrir, Pablo iba a morir. Ahora, si Dios le dice eso a Pablo al principio, capaz que Pablo dice, no, mejor escoge a otro. Mejor escoge a otro. No estoy dispuesto a pasar el camino de tu disciplina y el camino de tu prueba, mejor llama a otro. Pero ¿saben qué dice Pablo? Romanos 12:1. Así es que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Ahora ves cómo hace sentido los que aman a Dios, Pablo. Todas las cosas, víbora, naufragio, apedreamiento y finalmente la muerte, todas las cosas son para bien, conforme los que han sido llamados para ese propósito. Pablo cubre todas las características del versículo. Por eso él dice sabemos, porque él no es el único que ha entendido. Había muchos más que entendieron. De hecho, en Hebreos se escribe la lista de los grandes hombres y mujeres de fe que entendieron este mismo concepto. ¿Y de qué manera y hasta qué punto Pablo entendió esto? Quiero cerrar mencionando lo que dice la sierva del Señor acerca de la última prueba que Dios le puso al apóstol Pablo. Para ese entonces ya Pablo es viejito. Ya vivió una vida larga de dolor, de sufrimiento, de alegrías, de predicación, pero llega el momento en el que el Señor lo va a poner al descanso. Y Elena de White simplemente dice lo siguiente. El apóstol fue conducido, es cuando finalmente ya lo van a ejecutar en Roma. Es conducido secretamente al lugar de ejecución. A pocos se les permitió presenciarla, porque alarmados sus perseguidores por la amplitud de su influencia, la iglesia lo quería, temieron que el espectáculo de su muerte ganara más conversos al cristianismo. Pero aún los empedernidos soldados que le escoltaban al escuchar sus últimas palabras, asombrándose de ver la placidez y hasta el gozo. Dime, ¿quién se goza cuando lo van a matar? Hasta el gozo de la víctima en presencia de la muerte. Para algunos de los circunstantes fue sabor de vida para vida el contemplar su martirio. Su espíritu de perdón para con los verdugos y su inquebrantable confianza en Cristo hasta el último momento. Varios de ellos aceptaron al Salvador predicado por Pablo y no tardaron después, obviamente, intrépidamente su fe con su sangre. Pablo fue un ejemplo para ellos. El apóstol, cuando va a su martirio, contempla el más allá. No está mirando al verdugo, no está mirando a la espada, ve el más allá. No con temor e incertidumbre, sino con gozosa esperanza y anhelosa expectación. Al llegar al paraje del martirio, no vio la espada del verdugo ni la tierra que iba a absorber su sangre. Iban a cortar la cabeza. Sino que a través del sereno cielo de aquel día estival, miraba al trono del Eterno. Su mente ya estaba puesta en el día de la mañana gloriosa de la resurrección. Así es que él ya no estaba viendo al verdugo, ya no estaba viendo la espada, no estaba viendo la tempestad. Él había peleado la buena batalla. Y él sabía que los que aman a Dios, aunque pierdan la cabeza, al final del día tendrán parte a un lado de Dios en el reino de los cielos. Qué ejemplo el apóstol Pablo. Redimido Pablo por el sacrificio de Cristo,
lavado del pecado en su sangre y revestido de su justicia, tenía en sí mismo el testimonio de que su alma era preciosa a la vista de su Redentor. Pablo sabía, por eso dice los que amamos a Dios. Pero Pablo sabía que no solamente él amaba a Dios, sino que Dios también lo amaba a él. Estaba su vida oculta en Cristo en Dios. Y tenía el conocimiento de que quien venció la muerte es poderoso para guardar a quien se le confíe. Su mente se aferraba a la promesa del Salvador: yo lo resucitaré en el día postrero. Y sus pensamientos y esperanzas estaban concentradas en la segunda venida del Señor. Al caer la espada del verdugo y agolparse sobre el mártir las sombras de la muerte, Pablo se lanza hacia adelante de su último pensamiento, porque no quería pensar en la espada ni que le iban a cortar la cabeza. Él mismo se hace adelante, pero su último pensamiento, como lo hará el primero, que dé el brote en el momento del gran despertar, al encuentro del autor de la vida, que le dará la bienvenida al gozo de los bienaventurados. Casi 20 siglos han transcurrido desde que el anciano Pablo vertió su sangre, como testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ninguna mano fiel registró para las generaciones futuras, sí, no está en los evangelios, las últimas escenas de la vida de este santo apóstol, pero la inspiración nos ha conservado su postrer testimonio. Como resonante trompeta, su voz ha vibrado desde entonces a través de los siglos, enardeciendo con su propio valor a millares de testigos de Cristo y despertando en millares de corazones afligidos el eco de su triunfante gozo. Y finaliza la sierva del Señor diciendo y repitiendo las palabras del apóstol Pablo: porque yo estoy listo para ser ofrecido. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por esa razón sabemos, y lo puse en diferentes letras de colores, para que nos quede claro en nuestra mente. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo dice, hablando acerca de esto: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Estamos atribulados en todo? Sí, pero no estamos angustiados. ¿Estamos en apuros? Sí, pero no desesperados. ¿Estamos perseguidos? Sí, mas no desamparados. ¿Estamos derribados? Sí, pero no destruidos. Y cierro con el versículo maravilloso de la palabra de Dios: que nada nos ha sobrevenido en ninguna tentación que no sea humana, pero Él es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias por sus oraciones. Gracias por elevar una plegaria a Dios, que en este momento la familia de este servidor estamos siendo tentados, pero que Dios nos ayude a poder resistir con nuestra familia espiritual también. Y ustedes lo han sido desde un principio, lo cual lo agradezco. No tengo forma de explicar de qué manera agradezco cada oración, cada ruego, cada palabra de ánimo, cada texto que nos han mandado. Lo agradezco de corazón. Y sé que Dios, al final del día, cumplirá su propósito, que en este momento no lo entendemos plenamente,
porque mi padre ha servido a Dios desde hace más de 40 años. A través de él conocimos el Evangelio. Dios le dio a mi papá la bendición de levantar iglesias, ser obrero bíblico, dar estudios bíblicos, traer muchas almas a los pies de Cristo, levantar templos, construirlos. Me acuerdo que a veces poníamos los cimientos de templos adventistas y era ya de madrugada y estábamos muy cansados y íbamos con la carreta de cemento y cuando le dábamos vuelta a la carreta para que el cemento cayera en el fundamento, ya estábamos tan cansados que nos íbamos con todo y carreta. Éramos muy jovencitos y le decíamos, papá, ya queremos descansar, ya no damos más. Me recuerdo que mi papá siempre decía, la obra de Dios está primero, que Dios nos dé fuerzas, sigamos adelante. Ese fue el ejemplo que vi de mi padre. Y eso fue lo que me inspira a poder ser un ministro de Dios. Y sé que al final del día, Dios en su registro sabe lo que aquellos que amamos a Dios, el granito de arena que hemos puesto, el gran grano de arena ya Jesús lo puso. Pero Dios nos da la oportunidad de poner un pequeñito granito de arena. Y yo sé que Dios ama a mi padre, y sé que ama a mi madre, y sé que ama a mi hermana, y sé que amó y ama a mi cuñado, que en paz descanse, y a mi sobrina, y a cada uno de ustedes que están en dolor, en sufrimiento. No pierdan la fe. Dios es bueno. Y los pensamientos de Dios al final del día siempre son para bien. Simplemente repitan con el apóstol San Pablo: los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ánimo, que Dios está al control. Que Dios bendiga su palabra y nos bendiga a nosotros. Gracias por sus oraciones y gracias por su apoyo económico, que ha sido también de ayuda para nuestros 5 enfermitos, que estamos tratando de hacerlo mejor con la gracia del Señor, para que si en la providencia de Dios, Dios quiere dejárnoslos sirviéndole, pues ya no sea nuestra voluntad, pero que sea la voluntad del Señor. Les encargamos sus oraciones porque esta semana va a ser el funeral de mi cuñado y que Dios nos dé fuerza y nos dé valor para poder estar dando palabras de ánimo a mi familia, pero que al final del día quien esté trayendo bálsamo divino en cada corazón pueda ser el Espíritu Santo, unido a las oraciones de ustedes, para que el trago que vamos a tomar pueda ser un trago que pueda ser de bendición y no un trago amargo de desesperanza, sino más bien una copa que traiga bendición de parte de Dios para nuestra familia. Gracias por su apoyo y gracias por sus oraciones. Padre nuestro, te doy gracias infinitas por darme la fuerza de poder compartir tu palabra en medio del dolor, del cansancio y de las imágenes que hemos visto estas semanas en mi familia. Pero al final del día nos agarramos de un Dios amoroso y de un Dios que su fundamento es eterno y que su amor es invariable por nosotros. Danos un granito de fe para no dudar de ti. Danos un granito de amor para que en medio de la prueba y el dolor no perdamos la esperanza. Y que repitamos con el apóstol Pablo, inspirado por ti, que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, conforme a los que han sido llamados según su propósito. Bendición que pedimos en agradecimiento a mis hermanos y hermanas por el granito de arena que han colocado, pero sobre todo a ti, gran arquitecto divino, a ti, Jehová de los ejércitos,
que has estado ahí y estarás con nosotros ayudándonos hasta el final del tiempo. A ti te lo agradezco de corazón, del dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos. Muchísimas gracias por sus oraciones, por su apoyo. Esta semana les encargamos especialmente sus oraciones. Será el funeral de mi cuñado y que Dios nos pueda seguir ayudando con mi papá y con mi mamá y con mi sobrina y con mi sobrino que también ha perdido a su papá y con la familia. Estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a unificarnos y que ustedes puedan seguir poniendo su granito de arena y apoyando con sus oraciones. Que Dios toque su corazón y no nos desanimemos. Al final del día, la venida de Jesús está próxima. Y lo que va a pasar, pero pronto vamos a ver que los que aman a Dios, todo es para bien. Que pasen feliz sábado. Y si Dios nos da la vida, la semana que viene seguiremos dando informes. Esperemos ya quizás desde Texas o de repente todavía acá en México. Eso lo dejamos en la providencia del Señor. Muy feliz sábado y los que quieran apoyar con su granito de arena, el hermano César colocará cómo lo pueden hacer a través de llamar a la hermana Alicia y de la información que aparece en pantalla. Muchas gracias, feliz sábado, que Dios me les bendiga. Amén. Poco tiempo le queda a este mundo, muy poco tiempo para ver el final. Los ejércitos del cielo están atentos al sonido de la trompeta real. Ponte en fila de los soldados firmes, alza bandera para la eternidad. No te duermas, no te acotes, no desmayes. El día es corto y la noche vendrá. Los obreros se encuentran en los campos pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. Los obreros se encuentran en los campos pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones